Bueno, José Luis, no quisiste venir solo esta vez, ¿eh? Viniste acompañado. Vos pediste un 6, un grande, acá lo tenés. Ramón Cacho Heredia, una gloria de San Lorenzo, la selección argentina, el Atlético Madrid, una campaña excepcional en Europa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, bien, en el país donde nací, y estar con gente como ustedes para mí es un placer. Para charlar un ratito de fútbol, ¿te parece? Y sí, si estamos aquí, yo creo que vamos a charlar un En un poquito. bar en Villa Crespo, ¿de qué vamos a hablar? Normal, lo más importante de todo esto es recordar cosas que ha pasado en mi carrera deportiva, y eso para mí es un placer, recordar todas esas cosas y esa manera de vivir en los momentos que viví en Europa y en los momentos que jugué aquí en el fútbol argentino, ¿no? Jugaste en un equipo emblemático del fútbol argentino como aquel San Lorenzo campeón del 72, ¿no? O sea, me imagino los recuerdos que tenés que tener de aquel equipo, ¿no? Que fue pero una bisagra en la historia de San Lorenzo. Y no hubo equipo como ese. Bueno, tuve la suerte de tener al lado mío también grandes jugadores, pero lo más importante de la carrera deportiva de un jugador es cuando se inicia en un club como San Lorenzo, como me inicié yo con 12 años, y mi carrera fue, yo creo, muy rápida a lo que yo esperaba, porque claro, es difícil debutar en un club grande como San Lorenzo en ese momento, que había grandes jugadores y tenía buen equipo. Y nosotros como chicos decíamos, nosotros para jugar en este equipo se tienen que lastimar muchos jugadores para llegar al momento adecuado en jugar en primera división. Y bueno. Hay una, Ramón, una que podés intercalar porque yo la conozco. Aquella que contaste alguna vez con Luchini, con el gran maestro don Ernesto, que vos te enteraste mucho más tarde, cuando tu madre te va a preguntar y dice, don Ernesto, ¿llegará el negrito? Sí. Esa es buenísima. Bueno, por eso es lo que yo digo, siempre lo que hay que recordar son los inicios, porque cuando los inicios se empieza, la gente no sabe, creen que cuando llega a primera división dicen todo, mira el dinero que roba y todo. No, yo creo que a veces se equivoca un poco la gente porque hay que saber de a dónde viene el jugador, cómo es el núcleo de su familia, y yo he tenido unos padres y una madre excepcional y unas hermanas excepcional. Y lo importante de todo eso, he tenido también una persona que me ha dado la prioridad de seguir esta profesión tan linda como es el fútbol, que fue para mí don Ernesto Luchini. A mí Ayala, para él, para nosotros era una persona que yo admiraba y aparte siempre lo quise y lo llevo en el recuerdo de... ¿Cuánto le debe el fútbol argentino a Ernesto Luchini? Yo de la parte mía, ¿cuánto le debe? Mucho de la parte mía y de Ayala, porque fíjate lo que está comentando él. Una vuelta nosotros fuimos a jugar a Estudiantes de La Plata, yo jugaba en la quinta y que tenía que jugar en otra división más baja. Y yo no sabía que mi madre había ido a hablar con él. Bueno, ella había hablado con él preguntándole si yo tenía posibilidad de seguir jugando al fútbol, porque ella lo que quería saber en lo que yo estaba haciendo, si a lo largo iba a tener las consecuencias de llegar al éxito, ¿no? Porque mis padres tenían imprenta y me dijo, acá tenés dos cosas, me dice. ¿El trabajo o estudiar? Y bueno, fue y le preguntó eso a don Ernesto, y don Ernesto le dijo las textuales palabras que yo después me enteré cuando yo empecé a jugar en primera, porque me lo dijo mi madre, que iba a llegar a jugar en primera, y lo que le preguntaba a mi madre si era una persona que se portaba bien, si tenía educación respecto a los demás, y bueno, le dijo, en ese sentido, quédese tranquila señora, que el negrito va a llegar a primera división, eso y Ayala también, son jugadores que yo admiro de la división inferior de San Lorenzo. Y bueno, tuvimos la suerte de poder llegar a jugar en la primera división de San Lorenzo, y tuve la suerte de tener también un consejo tan grande que me dio siempre él, que creía en mí y creía en Ayala, y nosotros se lo compensamos llegando a primera división. Y haciendo la campaña que hicieron después, ¿no? Bueno, sí, yo pienso que sí, porque él, cuando me vio jugar en primera división, para él era un halago muy grande, porque él siempre nos decía lo mismo, que íbamos a llegar primero, y yo a veces le digo, don Ernesto, ¿cómo nos miente? Porque pensábamos que nosotros estaba Álvarez, Confianza, Cali, jugadores todos de alto nivel y de selección, y nosotros decíamos que era difícil llegar. Y bueno, en ese momento vino Del Hacha, yo jugaba en la reserva de número 3, y me convocan a un partido importante. ¿Lateral por izquierda? Sí. Empecé jugando de lateral por izquierda y jugué después en la selección por lateral por izquierda. Y bueno, me toca un partido que vamos a jugar a la cancha de Ñul, que en ese equipo tenía un equipazo Ñul. La delantera era Marco, un brasilero, Monte, Oberti, Sanabria y Becerra, que después lo tuve de compañero. Becerra en Atlético de Madrid, claro. Exacto. Y bueno, sacamos un resultado 0-0 allí,
y de ahí empezó ya mi carrera profesional en San Lorenzo. Ya de ahí no me quitaba, prácticamente seguí jugando de titular, y esa fue una alegría tan grande para Ramón, estás hablando de tu época, son los años 70, que fueron un ciclo, uno de los tantos ciclos de oro del fútbol en general. ¿Cuáles serían las diferencias que vos ves? Porque el gran jugador siempre existió. Hay algunos que jugaron en los años 40 que podrían, todo el mundo, los más veteranos dicen que un jugador, por ejemplo, como Lustó, podría haber jugado ahora. Un jugador como vos, que yo vi, podría jugar. Ahora, ¿cuáles serían las diferencias del orden táctico, el orden físico? Vos que tuviste tantos años en Europa, ¿qué encontrás, si es que hay cosas que se puedan decir, de cambios, ¿no? Lo importante de todo esto, la orden táctica, depende de los entrenadores, y que entrenadores, en el caso mío en España. Yo tuve de entrenador a Lorenzo 2 años, después tuve a Luis Aragonés, un gran entrenador, aparte compañero mío, Claro. de jugador y amigo mío. Y él se volcó siempre en tener diálogo con los jugadores. Él hablaba mucho conmigo, con Ayala, con Gárate, Ureta, Adelardo. Y él dijo una gran verdad, que a nosotros nos sorprendió cuando nos reunió y nos preguntó qué pensábamos de él. De ser jugador hoy y mañana ser entrenador. Y dijimos, no, nada. Ahora el que manda eres tú, y nosotros a acatar las órdenes que tú digas, lo que sean los planteamientos tácticos. ¿Y sabe qué me contestó él a todos los que estábamos ahí? Me dice, mira, acá lo más simple de todo esto son ustedes. Si ustedes quieren que yo llegue a ser buen entrenador, ustedes me tienen que ayudar. Si ustedes me ayudan, las cosas van a funcionar. Si ustedes no quieren, por la puerta que entré, por la puerta que voy a salir. Y eso es una cosa que me ha quedado reflejado. Y yo siempre digo que los jugadores buenos, yo creo que siempre están para todas las épocas, porque tienen lo más importante, que lo que dijo un día el Flaco Cruz, que yo tengo una buena amistad con él, y un día me dijo una cosa muy importante, que se está perdiendo la esencia del fútbol, la técnica. Nosotros cuando miramos un jugador para el Barcelona, miramos que un 70% sea técnico, el 30% se hace, la preparación física tú la haces, porque tiene un preparador físico y dice, mira, esto hay que potenciarlo en esto. Pero la técnica, El táctico se puede trabajar, claro. más fácil se hace. Porque el jugador que tiene técnica te resuelve los partidos con una cosita simple, que para él es normal. Entonces son cosas que uno va asimilando, son cosas que te quedan, y hay cosas que vos después, cuando sos entrenador, tenés para transmitir el conocimiento de lo que es. Y yo siempre digo, que Luis siempre decía lo importante, dice, para estar en un vestuario hay que saber oler la esencia y la transpiración de dentro de un vestuario, con grandes jugadores que son difíciles a veces de saber llevar, pero los jugadores que son grandes son los que menos problemas te traen. Eso lo dijo un día Guardiola y yo creo que no se ha equivocado. Otra cosa que tengo también que es importante, un día fui a ver al director general del Barcelona, y salió el tema de Messi y de Iniesta y de Xavi. Digo, ¿cómo pueden salir tantos jugadores de esta? Porque, como yo le digo, son pitufitos. Las tallas. Son las tallas que me dice, mira, Cacho, yo te voy a contar historia, que esto lo quedamos entre nosotros y se puede hablar. Messi, Iniesta, a ellos lo que le importaba era jugar. ¿Cómo que jugar? Me dice, le daba lo mismo jugar en el filial que están en su división, lo que querían es jugar. Lo lúdico del juego. Exacto. Claro. Y la gente venían a ver a esos jugadores, a Xavi, Iniesta, a C, porque era una cosa. Y dice, nosotros nos quedábamos sorprendidos que jugadores, tú lo veías en el vestuario calladito, parecían pollo mojado. Y fíjate quiénes son los que están en este momento en la cima de la montaña. Uno es Messi, Xavi, Iniesta, C. Ni hablaban. Le decían, mister, yo voy a jugar. Sí, usted va a jugar. Dice, ese era el placer de ellos. Cuando decís por Fábregas. Exacto. Son los 4. Ellos jugaban todos juntos. La cantera, la Masía, la famosa de la Masía. Y después están todos los demás. Piqué, todos esos jugadores. Y Piqué la otra vuelta dijo una cosa. Dice, lo que se ve de Messi, yo lo he visto de chiquitito. Claro. Porque he convivido con ellos. Claro. Estar todos los días y ver cosas que es difícil de hacer lo que hacen ellos. Y Messi, como dice él, es el tarro de la esencia. Ahora, ¿cómo resolvés vos que sos? Disculpame, pero me parece que te tocaba a vos. Pero me quedo. ¿Cómo resolvés vos que también sos entrenador y estuviste 40 años en España, yendo y viniendo? Cuando hay un planteo, como en su momento el que le hizo Mourinho con el Inter al Gran Barcelona,
como el que hace 72 horas Marcarián, claro. Le hizo Marcarián. Atención con Marcarián. Marcarián, cuando era entrenador de Sporting Cristal, eliminaron a Racing del 97-98. 4-1, un gran partido. Estaba Basile, Basile. estaba el Mago Capria, estaba Delgado, estaba el Piojo López. Y ese mismo Marcarián, después con Paraguay, le gana un partido bárbaro a Uruguay en Montevideo, dirigido por Pasarela, Uruguay. O sea que es un técnico, es un zorro viejo. Ahora, ¿cómo resuelve, en este caso Heredia, cuando a Messi le hacen corralito, o sea, le hacen sombra, el otro día lo Gatón, sí. Dos lo esperan, en aquel momento con el Inter, o sea, ¿cómo teniendo esos grandes jugadores, cuando te hacen un sistema de cerrojo y de relevo, cómo lo arreglas eso? Yo creo que es simple. Perú jugó con sus ideas defensivas, tratar de que no superen el centro del campo con Messi. Aparte, la selección argentina jugó 4-3-3 con un Messi medio de volante, como juega en el Barcelona atrás de los volantes. Y yo creo que esa es la virtud importante que tuvo el entrenador de Perú. Pero yo creo que lo más importante de todo el fútbol, que dice la esencia del fútbol y todas esas cosas, hay planteamientos que tú haces en la parte defensiva y lo que es la parte del centro del campo para tratar de que no te vayan, ni bien empieza el partido, te puedan hacer un gol y estar sujeto a defender. Yo siempre digo que defender es fácil, el problema es atacar. Claro. Y acá lo que nosotros tenemos, que a veces miro, que lo ha vivido también España, que criticamos al seleccionador cuando juega 5-3-2-1, ¿sí? Y cuando juega 4-3-3, criticamos igual. Cuando juega con un punta, porque juega con un punta. Cuando juega con los carrileros, porque juega con los carrileros. Entonces tenemos que tener un poquito de respeto a lo que está en ese momento, que es el entrenador. Al entrenador no le va a gustar a todos los argentinos, le puede gustar a una cierta parte, porque lo conocieron de cómo era Banfield, de donde estuvo él en Estudiante, cómo trabajaba, y saben que él es una persona que tiene jugadores, armas para esas cosas, y él está viendo lo mejor para el bien de la selección. Y eso el entrenador de la selección peruana hizo muy bien el planteamiento. Le metió mucha gente, le hizo superioridad numérica dentro del terreno de juego, donde en el centro del campo había 3 y ellos tenían casi 5. Tenían siempre la posibilidad de presionar en los momentos adecuados que Messi iba a recibir en el centro del campo. Porque yo siempre digo que cuando está al medio y vos ves las líneas, es porque el equipo te va a esperar para salir a la contra. En ese caso, un jugador como Messi, que es un jugador que te hace la diferencia en el mano a mano en cualquier lugar de la cancha, si vos sos el entrenador y vos ves que van 20 minutos y le rodean la manzana, ¿no lo tratás de cebar para un costado o algo? Porque no te van a ir 3 jugadores, digamos, si él se va, suponete win izquierdo un ratito, por decir así, o a veces en el Barça él se iba, arrancaba como si fuera un delantero. Intentó hacer Paraguay y no le salió. Puntero derecho. Digo, ¿cómo resuelve el entrenador cuando le ahogan al jugador clave? Como pasó ya con Perú con Maradona. Sí, claro, que lo siguieron hombre a hombre. Marca de reina. La famosa marca de reina. O sea, ¿cómo se resuelve eso? Vos ves que van 20 minutos y no puede salir de la gambeta, le hacen foul. Está el foul ese que se llama el foul táctico, que no te matan, pero te va. Pero te golpea. Ojo, los peruanos pegaron mucho. Sí. Pegaron mucho. Hay una terrible patada arriba en el primer tiempo que era jugada de expulsión. En cualquier lugar del mundo era expulsión. El volante va, creo que fue Lobatón. O sea, Perú jugó con una intensidad que tal vez no es habitual. ¿Cómo resuelve un entrenador cuando vos ves que pasan los minutos y se repite el trámite? Se repite por la sencilla razón. En este momento la selección no estaba jugando como se esperaba, que las conexiones fueran todas parejas. Lo que pasa es que no tenían conexión tanto lo de la parte defensiva con el centro del campo y encima con la conexión de un jugador tan importante que es Messi. Lo que pasa es que Messi es un jugador que, si tú lo pones a analizar, es un jugador que se pierde en el partido. Es como la luz, se va apagando y después aparece. Pero él busca los espacios que el otro día a lo mejor tendría orden del entrenador, que tendría que moverse. Él en el Barcelona tiene, como se dice en el fútbol, tiene pista libre. Se maneja a lo mejor por la derecha, por la izquierda. Y un día lo escuché yo a Cruyff que dijo una gran verdad. Messi es un jugador que tú lo ves en el campo y decís, no puede ser el Messi, pero es así. Él está buscando los espacios que fabrica él y los espacios que él pueda tener ya la velocidad adecuada para salir, porque ya va después limpiando. Es un jugador difícil de marcar. En Europa le han hecho muchos planteamientos tácticos tratando de borrar. Pero lo importante a veces es que el balón circule para que él se sienta protagonista.
Y a veces hay cosas que uno escucha de los entrenadores y hay que asimilar. Guardiola dijo siempre, si Messi está enfermo, porque lo que tiene al lado lo contagia. ¿Escuchás cómo es la conversación? Entonces él es un jugador que tiene que tener los jugadores que tenga al lado que no estén enfermos. Si no, me lo contagia. Clarísimo. Muy bien. Entonces yo tengo que buscar, mañana si tengo que comprar un jugador, tengo que buscar que no esté enfermo. Porque si se enferma el equipo, está enfermo Messi. Por eso es grande. Claro. Y él es un jugador que todos los días saca cosas de la chistera que son importantes, como en el caso que dice Xavi y Iniesta, lo están hablando jugadores del nivel de Messi. Eso me da el halago más grande, jugar con el mejor del mundo. Humilde. Va y cuando nosotros lo tenemos cerrado al partido, llega él y hace tic, tic, y ya está. Resolvió el partido. Se abrió el partido. Alves también, que es brasileño, y se juega con el mejor jugador del mundo. Con el lateral derecho parece que llevan años jugando con Messi. Tiran paredes de 5 metros y crean situaciones de goles. Entonces, hay cosas que hay que escuchar, como también hay cosas que escuchar también de Mourinho. Mourinho es un entrenador muy bien mirado porque sabe parar los planteamientos. Sabe a dónde tienen los problemas a veces los equipos. ¿Sabes como quién, no? Salvando las distancias, es muy el estilo de Helenio Herrera. Que vos cuando llegaste a España, Helenio era el número 1 de Europa. Del mundo. Helenio era... Del mundo. Lo conocí yo en el año 71 en Suiza, cuando el resto de Europa para el resto de Sudamérica, lo conocí a él. Y había otro grande que yo lo tenía en la selección, 71-72, que era Sibori. Claro. Estaban ellos dos, no existían los jugadores de fútbol. Ni yo, ni el otro, no era nadie. Hasta Pelé estaba. Y solamente estaban con Helenio Herrera y Sibori. Y yo le decía, maestro, qué famoso que es usted. Me dice, digo, no sea grande, le decía yo a Sibori, que para mí también fue una persona que me dio... ¿Te llevó el partido aquel que le ganan a Alemania? ¿Te lleva Sí, yo estaba... Famoso partido del 3-2. Exacto. 73, ¿no? No, 72, antes del 72, Mundial. claro. Desde el Mundial, 72, en el Estadio Olímpico. Ramón, te hago una consulta en relación con algo que se habla mucho por aquí y se analiza, tiene que ver con el nivel de los defensores argentinos, ¿no? Vos conocés el puesto y hace tiempo que el seleccionado argentino, hasta el fútbol argentino en general, no logra que surjan defensores de categoría, de jerarquía internacional. ¿Vos cómo ves esa problemática? Porque cuando uno ve el seleccionado argentino parece partido. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy en la selección ¿Es argentina. táctico o es técnico? No, yo creo que en lo táctico, yo siempre digo, en lo táctico es simple. Lo que pasa es que hay que tener un poco de viveza, picardía, saber vivir los partidos como lo tenés que vivir siendo defensor, saber lo que tenés enfrente para tener creaciones, vos decís, acá tengo que estar yo pendiente de... Presencia, exacto, claro. Como en el caso de Pasarela, presencia, el jugador que ataca ya sabe quién está ahí. Presencia física. Exacto. Sí. Entonces yo lo que estoy viendo aquí, que yo lo he vivido en el Atlético de Madrid, nosotros buscando central y nos costaba mucho. Nos costaba mucho porque hoy en el mercado sudamericano no hay centrales de nivel como para decir, este es el grande que tiene que tener un club. Porque tiene que tener sus condiciones tácticas, que es primordial, cuando tenga el balón, tener posición de balón y saber jugar como se tiene que jugar. Y se ha perdido todo eso, pero a veces los culpables de todas estas cosas somos los jugadores. Cuando tenemos 20, 21 años ya creemos que sabemos todo, y yo creo que no. Muchos jugadores se confunden hoy en el fútbol argentino, que son centrales, que ya creen que son porque van al mercado europeo. Sí, claro que van al mercado europeo, pero asimilar cosas que te sean útiles para ti. Claro. Mirá a este jugador, yo a veces miraba a algunos jugadores, como en el caso que estuvimos hablando de Melende. Yo era chico, iba a ver a Boca y yo lo veía jugar y decía, ¿cómo juega este? Aprendí cosas de él, miré cosas que eran importantes, miré cosas de perfumo. Yo tengo un jugador al lado mío que fue con... Alejandro Scopelli alguna vez habló de la ley del espejo, ¿no? Exactamente. Claro, que los chicos se referencian... La referencia de todo eso... Con aquellos que ven en el campo de juego luego. Pero si tú tienes una cosa muy importante. Messi, ¿a quién admiró? ¿De quién quiso ser una copia de Maradona? Entonces quiere decir que ese era listo. Claro. Xavi un día dijo, ¿de quién aprendió toda esta? Dice, de Guardiola, porque era listo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces los jugadores, no es que yo estoy criticando ni nada de eso, estoy diciendo lo que yo veo como jugador y veo lo que está pasando hoy en la sociedad del fútbol argentino, de los chicos que van a Europa y creen que ya... Pero
Y ellos tienen que tener a veces un espejo para mirarse y decir, a mí me falta esto, tengo que corregirme Hay porque... un tema que me parece que es de mercado. Lo comentamos alguna vez con José Luis acá en este espacio. Nicolás Pareja, Otamendi, Rojo, se van tal vez a mercados, lo cual es económicamente se salvan, pero se van a jugar a Bélgica, Portugal, a Ucrania, que claro, la carrera del futbolista se estanca, y más si un defensor siendo joven, estás en un problema. Pero ¿sabe que para ese mercado es importante que vayan a esos jugadores? Porque es el mercado ideal para los equipos nuestros, como cuando yo estaba en el Atlético de Madrid. Si van a Rusia, sí, nosotros lo vamos a seguir en Rusia. Claro. ¿Me explico lo que yo te digo? Sí, si claro. se fue a Rusia, a un mercado distinto, que corren, meten, nieva, que no estás acostumbrado a jugar en nieve, entonces vos decís, si se va y se adapta ahí, decís, este jugador a lo mejor puede salir barato. Vamos, como dicen en España, se lo trinca y se trae al equipo. Otamendi, nosotros Otamendi lo estuvimos siguiendo cuando estaba en Vélez, y acá hablaban que era un monstruo. Y lo vinimos a ver. Le faltaba muchísimo. Le faltaba mucho. Mucho para hacer, no porque yo haya jugado en esa posición o porque yo haya mirado al fútbol europeo, pero he tratado de asimilar cosas que a veces los jugadores tienen que aprender de otro espejo. Hubo uno que vos me contaste en una oportunidad que te enseñó, no hay tanta diferencia entre ustedes, pero él ya estaba. Contabas del Cordero Telch. Eso para mí fue el mejor centrocampista que yo tuve. Contale a Carlito. Delante de él. Contale a Carlito. Él me decía a mí siempre, me dice, siempre me putean a mí, a vos no te putean. Digo, vos tenés que correr para mí. ¿Por qué? Porque vos estás en el centro del campo y yo voy a estar siempre detrás tuyo. Y nosotros, fíjate lo que voy a decir. Cuando se pierde un balón en posición de ataque, ¿qué hacen? Los volantes son los que corren al que lleva el balón, ¿no es cierto? Para llegar, que nos llegue claro y tener posición clara de poder decir, bueno, acá ya me encuentro con la línea defensiva. Y el Cordero Hotel siempre me decía, cuando yo voy corriendo al jugador, no le eches para atrás. Amaga que te vas para atrás y párate, porque el jugador va pensando que yo lo voy corriendo y tiene que pensar que tiene que llevar el balón y tiene que levantar la cabeza. ¿Cuánta inteligencia para leer ¿Me el juego? entiendes? Claro. Entonces, cuando yo aprendí eso, claro, yo amagaba que me iba para atrás, el jugador se venía para acá y levantaba la cabeza y me daba el balón largo a mí. Entonces yo salía jugando. ¿Y a quién le aplaudían? Me aplaudían a mí, no al Cordero que lo venía corriendo. Si el que venía haciendo el trabajo sucio era él. Y él siempre me decía, vos siempre te... Le digo, pero vos estás para correr para mí, así que cállate. Y de él aprendí eso. Y un día le pregunté yo a él cómo lo había aprendido. Tiene un jugador que tuvo River. Un grande. Jugando en la selección. Y después lo tuve en San Lorenzo, que fue un grande. José Baraca. Eso me lo enseñó él. La intuición de Baraca. La intuición de que vos tenés que ser listo. Amaga que te vas para atrás y te paras. ¿Qué hace el jugador? Levanta la cabeza y la tira. Ramón, conté una vez, tuve oportunidad de... Cumplió hace poco 80 años, Baraca está bárbaro. Y le conté a él, que no se acordaba. Le digo, maestro, en un partido con San Lorenzo había debutado Doval con 17 años. Doval era la gran... ¿no? Sí, 62, muy bien, Carlos. La gran promesa de la tercera de San Lorenzo. Se va Doval. Baraca retrocede, mano a mano. Doval 17 y Baraca 32. ¿Qué hace Baraca? Amaga, movimiento. Baraca le amaga defensor al delantero y deja la pierna derecha puesta y Doval gambetea por ese lado y Baraca se queda con la pelota de la gente. Claro, se cae abajo. O sea, el de 32 contra el 17. Amaga primero y el mano a mano y ganó el defensor. Y eso es lo Cacho, importante. para ir cerrando, ¿te gustaría trabajar en Argentina como entrenador? Sí, me gustaría, y no sé, implantar un poco de lo que más o menos tengo de conocimiento. Porque a veces tener conocimiento también es a veces equivocarse, Claro. como todo entrenador. Claro. Lo que pasa es que los métodos que yo he visto, porque en el caso que lo que me estás preguntando tú, España está como la selección argentina cuando en España decía, por tu cojones, ole tu huevo y todo eso. No, se terminó la furia española. Se terminó la cosa del torero. Ahora juegan. Claro. Hoy en el mercado mundial es la selección que mejor juega al fútbol. Y voy a decir una cosa que a veces lo hablo yo con los españoles. Y si tuvieran a Messi, un robo total. Ah, no, claro. No hay No hay fútbol, campeonato. no hay fútbol. No hay campeonato del mundo. Porque es la base del Barcelona y del Madrid. Totalmente. Si nos tenemos que ir, no tengo ganas, ¿eh? Lo podemos seguir la semana que viene, si lo traemos de nuevo. La semana que viene lo traemos de Cacho, nuevo. muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Para mí es un placer poder convivir y tener buenos recuerdos de aquí y del fútbol de Europa. Gracias a ustedes. Invitarlo la semana que viene. Semana que viene. Ramón Armando Heredia, un grande.